Para analizar todo este tema, esta detención, esta caída del helicóptero y todo lo que puede significar para nuestro país y para Estados Unidos, le agradezco muchísimo la presencia en este espacio al periodista José Reveles. Usted lo conoce, un especialista en temas de seguridad y quizá uno de los más grandes expertos en temas de narcotráfico. Bienvenido y muchas gracias, José, a este espacio. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Pues, ¿por dónde empezar? Muy complejo hablar de este asunto que tiene tantas aristas, pero quisiera, José, si me permites, entender un poco la situación legal. Se ejecuta esta orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos. Asumimos entonces que, digamos que en México ya cumplió sus cuentas con la justicia por los 28 años que ya pasó Caro Quintero en la cárcel. Esta década que estuvo supuestamente vinculado al cártel de Sinaloa ya no implicó, digamos, nuevos operativos de este lado, ¿correcto? Es correcto. Aquí en México la libró judicialmente, salió por la puerta grande, ganó amparos que le concedieron jueces y magistrados, y él salió a los 28 años de estar en la cárcel, de tal manera que no debe nada acá. Sin embargo, desde hace décadas los Estados Unidos ha pretendido llevárselo a territorio vecino para poderlo juzgar, y ahora parece que lo consiguió, porque México con toda seguridad lo entrega lo más pronto que se pueda. Recuérdanos bajo qué cargos, digamos, ya la libró en México, qué se le está buscando en Estados Unidos y qué esperar de este proceso, porque lo que hemos visto en otros procesos en Estados Unidos es la posibilidad de cooperación, ¿no? Sí fue un gran capo en los 80s, usted lo sabe mucho mejor que yo, pero quizá lo más valioso es su cooperación, ¿no? Por ahí leía que el expediente no es necesariamente público por la cantidad de políticos que quizá hay involucrados. Sí, yo creo que lo presionarían por ese lado, pero yo no sé si él va a convertirse en un testigo protegido, por ejemplo. Lo que ocurre es que puede alegar que no puede ser juzgado dos veces por los mismos motivos, ¿no? Que es el presunto secuestro, tortura y muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena. Ella cumplió una condena en México. Por cierto, que ganó el pleito al decir que no podría ser de 40 años porque en la época tenía que haber sido en el fuero común, cuyo máxima pena eran 30 años en México. De esa manera pudo salir de la cárcel. Ahora, Estados Unidos, pues eso lo va a ignorar absolutamente. Estados Unidos lo que quiere es darle un castigo ejemplar porque fue, digamos, lesionado en su más fuerte intimidad el gobierno de este país vecino, porque un agente de su antidrogas fue asesinado en territorio mexicano. Todo esto es un enredo bastante grande porque más recientemente, digamos hace 9 años, se empezó a dar la versión diferente de que en realidad quien secuestró y mató a Camarena fueron agentes de la CIA. ¿Por qué? Porque había descubierto el operativo Irán Contras, es decir, dinero que los gobiernos de México y de Estados Unidos obtenían de traficar internacionalmente droga para darle armas a la contra nicaragüense. Eso está dicho incluso en un juicio en Estados Unidos al coronel Oliver North. Entonces es otra cosa diferente. Creo que complica las cosas, pero me parece que Estados Unidos ni siquiera tiene interés en resucitar ese episodio negro de la historia de nuestros dos países. Hablando de Estados Unidos, José, déjeme tocar un tema porque ha estado en la mira pública, bastante polémico. Se dice que esto pasa, digamos, en una coyuntura cercana a una reunión bilateral entre México y Estados Unidos. El presidente niega que es un tema que se haya tratado, digamos, en este encuentro con el presidente Biden, pero efectivamente había estado prófugo 9 años y de repente se le ubica en un operativo aparentemente sencillo o, digamos, pues sin mucho escándalo. Llegan estos 3 helicópteros a Choix, en Sinaloa, un sitio donde, según entiendo, se sabía que operaba y que estaba, y de repente en este preciso momento se le captura. Después hablaremos del helicóptero, pero antes de llegar ahí, ¿es común de repente hay este tipo de operativos? ¿Fue un tema de inteligencia del que obviamente no sabíamos? ¿Es una mala coyuntura? ¿Qué lectura hay sobre esto? Yo creo que hay varias coincidencias y varias cosas que se callan, ¿no? Yo sí creo en la colaboración de las agencias de inteligencia de Estados Unidos con México.
De hecho, la captura por parte de la Marina Armada de México pues es un gesto de buena voluntad, un gesto de cooperación por parte de México que se da, y así lo piensa la gente, muy cerca de la entrevista de los dos presidentes. No es que ellos personalmente hayan abordado el tema, está muy claro, pero sí es una comunicación permanente entre las autoridades responsables. De hecho, la jefa de la DEA en los Estados Unidos felicitó a sus agentes por esta captura. Entonces, tenemos ahí versiones aparentemente contradictorias, pero que finalmente podrían unificarse diciendo claramente que la información pudo haberla dado la agencia estadounidense y el operativo limpiamente fue de la Marina Armada de México, como lo ha sido en los últimos años. Desde 2009, cuando fue abatido Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, ya la Marina era preferida sobre el ejército mexicano por parte de los gobiernos de Estados Unidos porque le tienen más confianza de que no haya filtraciones, por ejemplo, ¿no? Y fue el caso más reciente, idéntico, para la Marina, que fue la que llevó con éxito el operativo. José, permítame por cuestiones de tiempo sumarle dos preguntas rapidísimo. Hablando de la Marina, en una muy desafortunada coyuntura también se desploma este helicóptero con elementos que acababan de participar en el operativo. No se ha revelado mucho sobre, digamos, la identidad y demás por temas de seguridad, pero sabemos que es parte del equipo, digamos, de operaciones especiales. Se cae uno de 3 helicópteros que entiendo llegaron a la zona. Es una muy desafortunada coincidencia. Imagino que la seguridad para este tipo de Black Hawks es grandísima, ¿no? Sí, no parece que iba a participar en la captura directamente. Parece que estaba resguardando un poco la zona y tuvo este percance mortal, que es muy lamentable, pero me parece que es muy forzado querer ligar este accidente con la captura de Caro Quintero. Es como si lo hubieran derribado, pero ni siquiera hay que insinuarlo, ¿no? Me parece que hasta ahora, sin que se hayan hecho los peritajes completos, todo parece indicar que fue una falla del propio helicóptero o del operador, ¿no? Entonces, creo que no hay que apresurar las cosas diciendo que tuvo que ver la captura de Caro, porque sería imposible que ocurriera en los tiempos que se dio. De acuerdo, pues José Reveles, muchísimas gracias por este análisis, por compartirnos todo su conocimiento respecto a este tema. Seguro será el primero de muchos análisis que ya vendrán. Como sabemos, apenas se va a hacer el estudio de la caja negra y demás peritajes respecto a este desplome. Y bueno, habrá que ver también si esto implica alguna reconfiguración, el juicio y demás. Muchísimas gracias, José Reveles. Buena tarde. Al contrario, muy buenas tardes. Periodista especializado en temas de seguridad, ya le decía, un tema que estaremos analizando seguramente por largo tiempo. Vámonos a temas de salud, también muy importante. Hoy, 18 de julio, comenzó la aplicación de